Amén. Hemos cantado que Jesús es nuestro amigo fiel. Hemos cantado que le vamos a ofrecer lo mejor de nuestra vida. Pero muchas veces no entendemos qué es lo mejor de nuestras vidas. Que la Biblia también nos dice que no hay nada bueno en nosotros. Si Cristo no está allí, no hay nada bueno. Y hermanos, quisiera recordarles que Jesucristo no quiere morar en la mejor recámara de su casa. Jesucristo no quiere morar en el mejor carro que tiene. Jesucristo quiere morar en usted. Aleluya. Sé que lo mejor que tiene que ofrecerle a Dios somos nosotros. Es nuestra voluntad. Y lo que Dios está pidiendo de nosotros es que le demos el lugar que le corresponde. No el lugar que le ofrecemos, sino el lo que merece. Amén. Y el Señor me da agrado saber que el Señor quiere morar en mí. Quiere morar conmigo. Y quiere andar por mí. No hay nada mejor que eso, que el Rey de Reyes y Señor de Señores quiera andar en nosotros, por nosotros y con nosotros. Entonces, cuando nosotros cantamos, te daré lo mejor de mi vida, la verdad es que no tenemos nada que darle más que nuestra voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como es en los cielos. Pero prefiero cambiarle un poquito, hágase tu voluntad en mi vida, así como se hace en el cielo. Cuando le ofrecemos lo mejor de nuestra vida, es ofrecerle nuestra vida, por cual ya murió Él, ya la compró, ya le corresponde. Usted no le puede ofrecer nada de que no sea de Él, porque por su sangre la compró. Dio a su Hijo unigénito por su vida, por su alma, por su espíritu, por su cuerpo, por su destino, por sus planes, por sus sueños, por sus ambiciones, por lo que usted considera sus riquezas. Ella lo compró. No hay nada que le podamos dar que ya es de Él, excepto su voluntad, porque usted tiene libre albedrío. Eso lo puede dar de corazón, todo lo demás lo podemos dar obligatoriamente, oficialmente, y podemos traerlo al altar y quizás darlo de buena gana. Pero Dios quiere hacer morada en usted. Pero más importante, quiere ser Señor de usted. Allí es donde no es tan fácil. Sí, Señor, puedes venir y vivir en mi casa, pero no te olvides de mis reglas. Es mi casa, Señor. Te portas bien, aquí tienes donde vivir. Y lo tratamos a veces como un invitado, aunque invitado de honor. Pero ¿cuántos saben que Dios es más? Amén. Él no es invitado y Él no se invita tampoco. Él espera que usted lo invite. Pero cuando Él viene, viene no solamente como Salvador, viene como Señor. Amén. Y tenga esto en mente también, porque si es Señor, Él va a estar cuidando no solamente cómo reacciona a Dios, pero cómo trata a otros. Porque esa es una reflexión de quien gobierna en usted. Si Dios gobierna en usted, usted no puede despreciar a quien Dios ama.
Y la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo. Así que la verdad es que usted no puede despreciar a nadie. Tenga cuidado. Y tenga cuidado porque si usted le ofrece lo mejor a Él, le ofrece su vida, su voluntad, Él nos advierte en el libro de Proverbios que si guardamos pecados, que no los confesamos, que no los reconocemos, que no le pedimos a Él perdón por ello, Dios no lo va a escuchar. Dios no lo va a escuchar. Cuando guardamos iniquidades, Dios no nos va a escuchar. Podemos cantar y alabarle todo. Y Dios sigue esperando hasta que usted confiese la iniquidad. Hasta que usted le diga a Él, Señor, tienes toda la razón. Yo ando en rebeldía aquí, Señor, perdóname. Incidentalmente, 1 de Pedro, capítulo 3, esposos. Usted trata mal a su esposa, no espere que Dios lo escuche. Pero doy mis diezmos, voy a la iglesia, canto, leo la Biblia, ayudo a fulano de tal. Oiga, pero si no puede tratar con esa mujer que da todo, y usted le da todo, y no pueden tratarse dos personas, ¿qué negocio tenemos andar tratando a otros bien si no tratamos a quien nos dedicamos hasta que la muerte nos separe? Queremos que Dios sea Señor de nuestra vida, también va a ser Señor de nuestro matrimonio, ¿no es cierto? Amén. Ese no es el mensaje. Pero lo que escuché, el mensaje, los cantos, no podemos captarlo y entender lo que Moisés nos enseña por medio de su vida, tocante a la fe que él tenía en Dios, la fe que él tenía en el cielo, en la eternidad, la fe que él tenía en las riquezas eternas en comparación a las riquezas temporales. No vamos a captar eso si no entendemos quién era Dios, porque el Dios que Moisés sirvió es el Dios que servimos hoy. No sé cuántos de ustedes han ido a un museo, pero en un museo encontramos lo mejor de las bellas artes, las esculturas, las pinturas, diferentes tipos de arte que existe, de arte de aceite, de diferentes acrílicos, de pinturas de agua. Oigan, unas increíbles paraísos, pinturas que esta gente puede lograr con las pinturas, diferentes tipos de pinturas que existen. Yo creía que yo era artista, pero con esta gente no me comparo. El uso de colores y todo eso. Y uno admira estos talentos que se han desarrollado a lo máximo. Increíbles piezas de artes que existen en los museos. Por otro lado, las esculturas que hacen de madera, hacen de metal, hacen de mármol, de toda clase de material, hacen unas esculturas que uno se queda, wow, las curvas, las líneas, todo. Increíbles el arte que hacen. Pero vamos a entrar al Museo de los Héroes de la Fe. Porque cuando usted entra, mira esta pila de fotos de diferentes personajes del Antiguo Testamento, y tristemente llegamos por la entrada y llegamos a la primera figura, a la primera persona, y no es Adán, y no es Eva, la primera pareja que Dios formó de todo su corazón y los puso en un ambiente perfecto. Pero ellos no son el primer retrato, en la primera foto. Al contrario, es Abel, y Abel ni es el primer hijo, era el segundo.
Pero Él es el primero que vemos allí, exhibido allí, para que nosotros aprendamos de la fe. La fe que Él tenía en Dios, que merecía lo mejor que Él podía dar de su ganado. Y anduvo ahí entre su ganado y agarró lo más gordito, lo más perfecto, sin defecto, porque dice, mi Dios merece lo mejor. Esto que representaba un futuro para Él, una ganancia, una multiplicación, lo agarra porque lo más sano es lo que se reserva. Y lo que no es tan bueno, eso es lo que se vende. Pero Él agarró lo mejor, sacrificando toda la crianza que iban a hacer de esa oveja. Y se la presenta a Dios de todo corazón. No fue Caín el primero, fue Abel. De ahí seguimos y encontramos a Enoc, que anduvo con Dios y de repente dejó de existir. Y en una generación que rápidamente se aceleraba en huir de Dios y apartarse, encontramos a Enoc, y de ahí nos vamos. Y llegamos a Noé, cuando ya toda la corrupción ha inundado el mundo, una inundación. Y solo Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios. Un hombre que buscó de Dios y encontró gracia. Que Dios, en lugar de castigar, pero no le quedó más remedio que destruir el mundo. Y no crea que Dios ha cambiado, porque Dios no cambia, es inmutable. Pero si Noé, en un mundo corrupto, en un mundo donde nadie buscaba de Dios, y no había nada bueno en ninguna persona, hubo una persona que, a pesar de que todo el mundo persiguiendo sus propios dioses, sus placeres, esta persona levantó su vista y buscó algo mejor que todo lo que el mundo ofrecía. Y encontró a Dios buscándolo, porque Dios busca a quien le adore en espíritu y en verdad. Y Noé alzó su vista en lugar de fijarla. Y continuamos, porque luego llegamos a Abraham. Y Abraham vive en una tierra próspera, hay ríos, hay ganado, hay familia, ahí tenía todo lo que necesitaba, tenía su casa. Y Dios le dice, levántate, deja la tierra, la más fértil que había en aquel entonces, aún en nuestros días, y deja tu parentela, y vete, te voy a enseñar una tierra. Y vemos a Abraham dejar todo, y llegar a esta tierra. Y luego de Abraham vemos a Isaac, y Isaac también. Pero Abraham también ofrece a su hijo, ya sabemos la historia. La fe que tenían en un Dios que no paseaba las tardes entre ellos, como lo hacía con Adán, que ni aparece en la lista de los héroes. Sigue Isaac, y luego Jacob, y luego José. Y José sigue creyendo aún como esclavo, y luego como prisionero, y luego como la segunda persona más poderosa de aquel entonces. Pero sigue él creyendo en un Dios más poderoso que Faraón, creyendo en un mundo de lujo, hermanos, en un mundo de lo mejor que el mundo tiene que ofrecer. Y él siguió creyendo en un Dios y prefiriendo esa relación y esperando que un día retornaran a la tierra que Dios les había dado. Y continuamos allí, porque luego llega Moisés. Y ahí quiero que abran su Biblia al libro de Éxodo, porque su fe en Dios, tarde o temprano, si su fe en Dios determina que Dios es autoridad suprema y que en la tierra no hay otra autoridad como Dios, y usted cree en esta autoridad,
No importa qué autoridad esté en control en ese momento, no importa qué el mundo opine de la autoridad. Se dice del presidente Trump que es la persona más poderosa del mundo, se dice de todos los presidentes, porque controlan la Fuerza Armada más poderosa del mundo. Respaldando la Fuerza Armada de este país tiene lo más último de maquinaria electrónicas y bombas y todos medios de ataques que usted no tiene que salir de su oficina para atacar otros países. Electrónicamente, computarizadamente por computadora usted puede estar atacando. Tanto control hay así. Sí, cuando yo estuve en el ejército en los años 60 y 70 allí, tenían un misil que ellos lo mandaban y estaba una persona acá dirigiéndolo y tenían un tanque y el tanque en rieles iba moviendo y cuando disparaban el misil el tanque se apresuraba a la velocidad porque tenía uno controlando el tanque que buscaba escapar al misil y el otro guiando el misil agarraba curva así de repente y se iba directamente al tanque. Lo podía, hoy en día tienen más control todavía. Y todavía sí, por más poderoso que sea Trump, hay uno más poderoso que él. Pero cuando usted deposita su fe en él, quiere decir que tarde o temprano la voluntad de Dios va a chocar con la voluntad del ser humano. Mire, y escúcheme bien, yo no soy profeta. Nunca he proclamado ser profeta. La verdad es que no quiero ver cosas que van a acontecer. Prefiero prepararme y experimentarlas cuando lleguen, que conocerlas y luego andar, porque ya se acerca. Faltan segundos antes de que llegue. Yo no quiero saber cuando Cristo venga, con solo saber que viene como ladrón en la noche, con eso basta. Porque si supiera, entonces yo trataría de actuar lo mejor, ¿no? De no cometer ningún error, ni no pensar ningún error, y estuviera tan enfocado en eso que me olvidara de alabarlo. Porque estuviera examinándome, ¿qué hiciste hoy, Sergio? ¿Qué pensaste mal? ¿Ya lo confesaste? Sergio, ahí viene. No esperes al último segundo, oiga. Al último segundo a veces esperamos cuando de repente nos llaman, estoy a una cuadra de tu casa y a limpiar todo. Esconde las revistas. Quita esos videos de allí, hombre. Esa música, y quién sabe qué más, esos retratos de la Virgen María. Yo sé que ustedes no tienen eso, solamente de San Martín de Porres. Oye, quítale las velas a la foto de los pastores. No. Yo sé que lo ponen para quemar la foto, pero digo, no sabemos cuándo Él viene, y gracias a Dios que no nos dijo, pero llegará el día que porque usted cree en Él y usted cree que Él es autoridad, la voluntad de su Padre Celestial va a chocar con la voluntad de la autoridad humana. Lo está pasando en muchos países. Cristianos están perdiendo su vida porque rehúsan doblar rodilla a cualquiera, porque solo viven para Dios. Cuando les piden que nieguen a Cristo, rehúsan y prefieren morir que negar a Cristo. ¿Qué tanta fe tienen en Cristo que su voluntad es mejor que la voluntad que le daría vida? Porque ellos saben que Cristo es la vida y la resurrección. Aunque muera el creyente, vivirá. Ellos creen en eso. Quítame la vida. Yo sigo vivo porque Dios me dice que yo seguiré vivo aunque muera. Ellos no doblan rodilla. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? ¿Estaríamos listos para doblar rodilla a cualquier tentación que se nos presente? Porque si usted tiene confianza en Dios y cree en Dios, no doblará rodilla en nada. Solo a Él. Porque Él es el único digno de ser alabado y adorado. Y Él lo pide, lo demanda
lo espera, lo merece. Que todos doblemos rodilla y que toda lengua confiese que Él es Señor. Santo. Oiga, el diablo puede confesar que es Señor, pero no lo responde a Dios como Señor. Hay de ustedes si responden solamente del labio para afuera. Podemos doblar, podemos gritar, pero el corazón está vacío y lejos de Él. Él no entra a un corazón que por fuera es blanqueado, pero por dentro está muerto. Él sabe. Solo por tener fe en Él, llegará el día que nosotros como pastores en este país, porque estas elecciones probó que aún en el estado de Texas, que es uno de los estados más conservadores que hay, eligieron lesbianas a diferentes puestos políticos. Y si una lesbiana agarra un puesto político y puede tener influencia para cambiar las leyes, llegará el día que va a favorecer matrimonio de lesbianas. Y lo convierten en ley. Y llegará el día que va a venir unas dos mujeres, pastor, quiero que nos case porque queremos ser casados en la iglesia. Y dice, no puedo. No puede o no quiere. No quiero. ¿Por qué? La ley dice que usted debe. Sí, pero hay una ley superior a la ley del hombre. Si yo tengo fe que Dios es la suma autoridad, voy a obedecer a Dios mejor que al hombre. Usted también. Y prepárese. Porque este país va de peor a peor. Está convirtiéndose en un país más anticristo que nunca. De los días que yo llegué a estos días he visto un cambio tan drástico que me entristece. Me da tristeza conocer un país que fue fundado, levantado, establecido en principios bíblicos, de repente están negando lo que los hizo grandes y poderosos. Y podemos decir nosotros, ay, ¿qué pasará con este país? Pues piensen bien cómo votan. ¿Por quién votan? ¿Y para qué votan? Pero también piense bien que usted no se está convirtiendo más y más anticristo y está abrazando más y más la cultura simplemente porque es popular. Porque si tiene fe en Dios, por más popular que sea la mente, la filosofía del mundo, si está en choque y contradicción a la palabra, mejor sigo la palabra que lo que es popular. Amén. So, si tiene fe en Dios, tarde o temprano va a haber una confrontación y usted va a tener que tomar una decisión que le va a costar. Que vas a tener que sacrificar algo. En este mundo, esta temporada, y quisiera poder decir que no existe en la iglesia, pero todos buscamos faltas en otros por los errores que cometemos. La psicología moderna, los psiquiatras, los psicólogos, cuando están entrevistando pacientes, siempre dicen, a ver, cuéntame de tus padres. En lugar de decir, cuéntame tus decisiones que has tomado. No, mira, es por la crianza, o la falta de crianza. O quizás porque tus padres te abandonaron, por eso eres como eres. No, Dios dice que somos como somos porque hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. En pocas palabras, todos nacimos pecadores. No busque culpar a la mujer que Dios le dio, al hombre que Dios le dio, a la culebra que se metió en su casa porque usted lo dejó entrar. Pero luego quiere, pues la culebra que tú pusiste en el jardín. Y siempre es culpa de Dios, nunca es culpa de nosotros. Te digo, Señor, si tú eres tan bueno, ¿por qué permites mal que me ocurra? Leyendo la historia de Moisés, descubrimos eso, que va a llegar el día que la voluntad de la autoridad suprema va a chocar con la autoridad que es más suprema. La autoridad sobre autoridades, que establece toda autoridad.
También llegará el día que las riquezas de este mundo van a chocar con las riquezas eternas. Va a haber un conflicto y usted va a tener que decidir, prefiero esto o prefiero esto. Prefiero lo que veo, lo que tengo sobre lo que espero y tendré. Prefiero los placeres temporales o los placeres eternos. ¿Qué prefiero? Llegará el día que si usted cree en Dios, va a tener que tomar una decisión sobre qué es más importante, las promesas de Dios que están para cumplirse o lo que ya tiene en mente o lo que ya tiene a mano. Pero va a haber esos tiempos de choques, de conflicto. Y a ver qué aprendemos de la vida de Moisés. Porque créame, todos sabemos del mar muerto, todos sabemos de las 10 plagas. Pero según Hebreos, él nos habla de una tremenda decisión que tomó Moisés, que tenía todo por delante. El sueño americano realizado, hermanos. En su casa, en su morada, él estaba por heredar el trono de Egipto. Criado por la hija de Faraón. Tenía todos los tesoros del palacio de Faraón. Las criadas, los mejores cocineros, las mejores camas, los mejores carros o carros de a caballo. Tenía el mejor entrenamiento, la mejor educación que se ofrecía en aquel entonces por el imperio más poderoso que existía en aquel entonces. Estaba por ser la persona más importante de la creación. Tenía todo por delante, hermano, todo lo que, para eso llegamos aquí. Tenemos esos sueños de llegar a tener una casa. Y la llegamos a tener y no estamos satisfechos. Mi hermano entretenía estudiantes de otros países y lo recibía en casa. Él siempre ha tenido casas grandes, él invierte en eso para no pagar tanto impuesto, no porque le gusta, porque la esposa se vive quejando, más cuartos para limpiar. Recibían estudiantes y un día los sentó a todos los estudiantes allí y se puso a preguntarles, y cada uno empezaba a contar de su vida, de su crianza. Y empezaba la primera, dice, no, pues mi papá, esto que el otro en el gobierno, y la casa que nosotros tenemos, y esto y que el otro, y carros del año, y papá ha ido a extremos para darme la mejor educación. Y empezaban a elaborar, porque estos estudiantes no eran pobres, eran ricos. Y el primer estudiante ahí, a ver si me acuerdo los detalles, pero tenía una casa de 3 pisos, hermano. Y ella no tenía que levantar un dedo. Todas las mañanas llegaban al cuarto a despertarla, a prepararle todo lo que necesitaba para bañarse, tenerle la ropa tendida ahí en la cama. Ella nada más salía del baño, la secaban y bueno, la peinaban, le ponían todo y le ayudaban a ponerse la ropa y bien coordinada la ropa. Y las mujeres se quedan, los mejores zapatos, los mejores todo. Dice, y la casa, porque le preguntó a mi hermano, oye, ha de haber sido difícil subir a los pisos. No, teníamos ascensor. Solo siguió el siguiente estudiante o estudianta, así fueron, llegaron a uno y yo estaba llorando. Y le dice mi hermano, ¿y a ti qué te pasa? Dice, pues yo nomás tengo una casa de 2 pisos y no tiene ascensor. Oiga, podemos tener lo mejor del mundo, siempre hay alguien que tiene más. Y siempre vamos a estar queriendo. Y si usted tiene fe en Dios, va a estar satisfecho con lo que tiene. Aunque sea poco. Porque no es lo que tiene que importa, es lo que va a tener que importa. Esta persona tendrá todo, hermanos. Pero un día estará sufriendo por toda la eternidad, a menos que esté en Cristo. Pero usted va a andar las calles de oro. ¡Aleluya! No va a andar luchando, ni peleando, ni chillando por el oro, lo va a andar pisoteando. ¡Santo Señor! ¿Se ve como qué contraste? Si usted tiene fe en Dios,
Si usted tiene verdaderamente fe en Dios, los placeres de este mundo no son nada. Amén. Porque usted no vive para hoy, vive para mañana. Aleluya. Amén. No es decir que no actúa y no toma buenas decisiones. Abran sus Biblias al libro de Éxodo capítulo 2. No tengo reloj, así me avisan cuando llegan las 2. Las 2 de medianoche, digo, de la madrugada. Como dijo uno, ahí usted siga, pastor, yo me voy exactamente a estas horas. Apague las luces, por favor. Éxodo capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Se casó con una levita. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Ahora entienda bien, en el capítulo anterior, Faraón pasó un decreto que cada niño que naciere lo arrojaran al río Nilo, lo matara, en pocas palabras. Llegó un faraón que no conocía de José y él miró a los levitas que se multiplicaban, que estaban teniendo bebé tras bebé, así como los latinos antiguos, porque los modernos con uno tienen. Qué triste, oiga, yo no sé cómo hubiera sido mi vida sin mis hermanos, no tener con quién pelear. Y no tener imaginación de quién era el favorito. Nació un hijo inmediatamente, por ley, los padres de Moisés tenían que arrojarlo al río. O lo hacían ellos, o llegaban los soldados cuando descubrían la criatura, y si era varón, lo agarraban y lo arrojaban ellos. Y a los padres, por esconderlo, o intentar esconderlo, les costaba la vida. No solamente a ellos, sino a todos la familia. Y lea lo que dice aquí, porque dice: la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Para los israelitas, tener un hijo hubiera sido una maldición, no una bendición. Hubieran preferido una niña, porque la niña se le permitía crecer, no era riesgo para los egipcios. Y dice: y al verlo tan hermoso, y la palabra hermoso aquí no quiere decir que era bien parecido, aunque todos los hijos para las madres son bien parecidos. Aunque sea hijo de urraca. Pero, ay, como mi niño no hay otro, parece pavo real. Puro plumaje negro allí, pero brilloso. No está hablando de esa clase de hermosura, según la palabra hebrea. Está hablando de una criatura sobre cual descansaba el favor de Dios. No sé cómo Dios le comunicó esto a los padres, pero cuando nació el bebé, porque ellos ya habían nacido Aarón de ellos, era el hermano mayor de Moisés. Le nacen niños y de repente la mamá y el papá, ambos, temerosos de Dios, anticipando el retorno a Israel, porque estaba por finalizar los 400 años de esclavitud. Están anticipando un libertador. Cuando ven a Moisés, no sé si vieron el futuro libertador, pero vieron a un niño sobre quien la mano de Dios descansaba. Y esto es lo hermoso aquí. No que Dios haga preferencias, pero de todos los niños que nacen, Dios tiene aparta a unos para llegar a ser Moiséses, a otros para ser Saulos o Pablo. Dios prepara desde el vientre a unos que los llama para ser profetas, como a Jeremías. Moisés tenía ese llamado. Los padres por eso se sacrificaron. Les dije que la fe en Dios va a ponerlos en conflicto con la autoridad humana. Los padres estaban en conflicto aquí: obedecemos a Faraón o obedecemos a Dios. Salvamos nuestra vida aunque muera la criatura, o salvamos la criatura y arriesgamos nuestra vida por Dios. Eso es lo que tuvieron que decidir los padres.
Y decidieron proteger al bebé y por 3 meses lo tuvieron en casa. Y usted bien sabe, el niño va creciendo, los lloridos son más fuertes, los pulmones se desarrollan. Oiga, y los padres eran esclavos, hermanos, no tenían decisión, tenían que salir de casa e ir a trabajar. Tenían sus obligaciones para el gobierno de Faraón. Yo no sé cómo lo hacían, que quizás a escondidas regresaban un poco a atender la criatura. La criatura necesitaba cambio de pañales. Y no eran pañales de hoy en día disponibles. Tenían que lavarlos y colgarlos. ¿Dónde colgarlos? Dentro de la casa, para que nadie vea. Y deje que se seque. ¿Y qué hacer? ¿Y dónde tirar todo lo demás? Oiga, y cuidar de esta criatura. Y alguien tiene que haber observado que, oiga, está embarazada, oiga. Y hay mujeres que pueden esconder el embarazo por meses, pero llega el día que ya no se puede, empieza, y luego las caminadas que empiezan a agarrar. Y de repente anda bien la mujer, dice, ¿qué pasó con el bebé? Lo han de haber arrojado al río. Y no me digan que entre la casa de Dios no hay Judas. Yo les aseguro que en la nación de Israel había Judas. Tenían que cuidarse de su propia gente, no sabían en quién confiar. Porque estoy seguro que Faraón ofrecía cierto galardón para aquel que le chismeaba. Y no digo que no hay escuela de chismes. Sí hay, porque hay gente que llegan reciben doctorados en chismes. El corazón de ella, que siempre quería tener su propio bebé, se encariña con esta criatura. ¿Cómo Dios trabajó con una incrédula? Y el mismo enemigo que busca matar los hijos de Dios termina protegiendo al futuro libertador de Dios. Esta es la soberanía de Dios, hermano. En Él puede confiar. Él cuida de su iglesia, Él cuida de su pueblo. Ella se encariña y ella sabe, yo no puedo darle pecho, no había en familia toda la comida de bebés que hay hoy en día. En aquel entonces era pecho lo que se le daba. Y decir, ¿y quieres que busque a alguien para que cuide de la criatura? Está bien, de entre los judíos. Y terminan los judíos criándolo. Y alguien, si fue la madre, según dicen muchos, los judíos dicen que fue la madre, que se lo regresó a la misma mamá. Ahora la mamá está siendo protegida por el gobierno que quiere matar todo niño. La soberanía de Dios. Amán quiere ahorcar a Mardoqueo y termina ahorcado donde él quería ahorcar. Como Dios protege. Tenga fe en Dios, hermanos. Él agarra las armas del enemigo y las voltea contra el enemigo. No es decir que todos los cristianos no vamos a sufrir, porque hay cristianos en otras partes del mundo que los están matando por su fe en Dios. Están perdiendo sus vidas. En este caso no perdieron la vida, pero arriesgaron su vida por creer en Dios y que este niño tenía algo de parte de Dios especial. Era un niño común, pero Dios puso su mano de aprobación sobre la criatura. ¿Cómo Dios sabía que esa criatura iba a lograr lo que Dios quería antes de que creciera y decidiera por su cuenta? Dios sabe todo, hermanos. Él sabe todo. Él sabía que Judas iba a traicionar. Digo, Señor, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, Jesús le dice al Padre, no perdía a nadie menos aquel que ya estaba, que era Judas. Aquí viene la hermana, la hija de Faraón, lo recoge. Dice en el verso 5, en eso la hija del Faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del Faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija de Faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del Faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño y la hija del Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo.
yo te pagaré por hacerlo. Aleluya. Hasta el mundo le pagó. No les puedo contar, pero hay suficientes testimonios en mi vida. Cuando entré al pastoreado por primera vez y levanté una obra y no había ingresos porque nadie me quería ocupar, que me acababan de operar en abril, acabé de empezar a pastorear en julio, y porque cuando ponía eso en mi reporte de médico, nadie quería ocuparme, dice, se nos muere, el seguro nuestro tiene que pagar un dineral. Nadie quería ocuparme, no había dinero, mi esposa a veces conseguía trabajos limpiando casas, y de todos modos, como pecadores, hermanos, Dios usó pecadores para atender a nuestras necesidades, y nunca nos faltó. Y a veces yo preferiría estar en ese estado que ahora que recibo salario, porque estando en ese estado, yo no sé cómo, pero Dios proveía, yo no tenía que preocuparme. La renta se pagaba, la electricidad pagaba y todo se pagaba, y yo sin trabajar. Y gente pecadores, y aquí está gente pecadores protegiendo a las criaturas que quieren matar y pagando a los mismos padres para que lo críen. ¿Quién le gana a Dios? Así que, ¿en quién tiene fe? ¿En quién tiene fe? Cuando la situación se pone imposible, para Dios no hay cosa imposible. Otra cosa de este retrato, hermanos, que Dios no levanta un dedo. Digo, un dedo en una forma milagrosa que manda ángeles que lo rodeen y no permite que nadie entre, y manda cuervos o lo que sea que le ven y le den de beber o Dios podía haber hecho todo, hermanos. Podía tener el bebé llorando y nadie oye. Podía tener el bebé en los brazos la madre y nadie ve. Porque Dios abre la vista y cierra la vista, y Dios esto y lo... Pues Dios no hizo nada de eso. Confió completamente. Hay gente que confió en Dios y fueron obedientes a Dios. Empezar que lo conveniente hubiera sido ahogar al bebé. Señor, tú me lo diste, tú quieres protegerlo, ahí está. Tú cuídalo, tú aliméntalo, es tu responsabilidad, yo no quiero. Porque yo no voy a arriesgar mi vida, no voy a arriesgar la vida de mi esposo, de mis niños tampoco. Tú lo quieres, ahí está. Y Dios confía en la gente que confía en Él. Aun cuando la situación se pone bien adversa y peligrosa, siguieron confiando en Dios. Aleluya. ¿Qué clase de Dios nos pone en peligro? Dios. Porque aún en el peligro, Dios no nos deja y no nos desampara. Aleluya. Y Dios no los dejó, no los desamparó. Pero hermanos, ¿cuántos niños no mataron los egipcios? Pensamos en Moisés y asumimos que este es el patrón que Dios usa para todo. No, hermanos, muchos bebés murieron. Niños de estos judíos murieron. Que Moisés sobrevivió porque Dios tenía un plan futuro para ellos. No diga usted que porque si pongo fe en Dios, Dios va a cuidar todo lo mío. No necesariamente. A veces aprendemos mejor cuando perdemos más. Porque fe no es confiar en Dios, que vivimos en un paraíso y que nada nos va a tocar, no va a haber enfermedad, no va a haber crisis económica, no va a haber crisis políticas, no va a haber deportación. Sí, hermano, todo eso puede pasarle al Hijo de Dios. Y todavía sí espera que creamos en Él. Porque salvaron a Moisés, pero fueron miles que no salvaron. Hermanos, en 400 años de esclavitud, ¿cuántos bebés murieron? ¿Me entiende? Sobre tener fe en Dios no quiere decir que va a vivir en un lugar protegido, donde nada lo puede tocar. Porque tarde o temprano la muerte llega a todo hogar. La vejez llega a toda persona. Los dolores llegan a toda persona.